Después de casi 2 años desde que empecé este canal, me he dado cuenta de que prácticamente nunca os he contado demasiado sobre mí. Y creo que tiene bastante sentido con mi forma de ser. Soy una persona bastante reservada. No me gusta demasiado que la gente sepa absolutamente todo sobre mí. Y cuando conozco a alguien, normalmente prefiero escuchar antes que hablar sobre mí. Y ni hablemos de ser el centro de atención. Es algo que me incomoda enormemente. Quizá por eso, aunque lleve todo este tiempo compartiendo vídeos, hablando de psicología, eneagrama, autoconocimiento y enseñándoos muchas de las cosas que voy aprendiendo, hay una parte de la historia que prácticamente nunca he contado, la mía. Y hoy quiero hacer una excepción, no porque de repente haya decidido contaros absolutamente todo sobre mí y sobre mi vida, porque probablemente eso nunca ocurra, sino porque creo que conocer una parte de mi historia puede ayudaros a entender mucho mejor por qué hago lo que hago. ¿Por qué me interesa tanto comprender cómo funcionamos? ¿Por qué el autoconocimiento ocupa un lugar tan importante en mi vida? Y sobre todo, ¿por qué terminé creando este espacio? Así que hoy, por una vez, voy a cambiar un poquito los papeles. Normalmente soy yo quien os invita a mirar hacia adentro. Hoy voy a dejar que miréis un poquito hacia adentro de mí. Empecemos. Soy Nastia Canals y aunque hoy dedico gran parte de mi vida a hablar sobre autoconocimiento, mi historia con todo esto empezó mucho antes de que yo siquiera supiera qué significaba esa palabra. Nací en Rusia y fui adoptada a los 7 años por una maravillosa familia. Y eso significó que, siendo todavía una niña, tuve que dejar atrás prácticamente todo lo que conocía y empezar una vida completamente nueva en un lugar desconocido. Un nuevo país, una nueva familia, una nueva cultura, un nuevo colegio y 2 nuevos idiomas que tuve que aprender desde cero para poder comunicarme y empezar a entender el mundo que ahora me rodeaba. También tuve que recuperar una base académica que no tenía para intentar ponerme al nivel de los demás. Y todo aquello inevitablemente dejó huella en mí. Durante mucho tiempo me sentí diferente. Tenía muchísimo miedo al rechazo y desarrollé una gran necesidad de encontrar seguridad, de hacer las cosas bien y muchas veces de demostrar que era suficiente. Y aunque entonces no tenía las palabras para poder entenderlo, muchas de las formas en las que aprendí a relacionarme conmigo misma y con los demás empezaron a construirse alrededor de esas experiencias. Con el tiempo fui creciendo, adaptándome y construyendo mi vida. Desde fuera, muchas cosas podían parecer completamente normales. Estudiaba, tenía amigas, me marcaba objetivos, seguía avanzando, pero por dentro seguían existiendo muchísimas dudas. Sobrepensaba prácticamente todo, buscaba seguridad fuera de mí y muchas veces necesitaba que otras personas confirmaran aquello que yo todavía no era capaz de sostener por mí misma. Y creo que durante mucho tiempo intenté encontrar fuera respuestas a cosas que estaban ocurriendo dentro. Hasta que llegó 2020 y ese año marcó para mí un antes y un después. Durante el confinamiento empecé a interesarme muchísimo por el desarrollo personal, comencé a leer, a meditar, a cuestionarme cosas que hasta entonces había dado por hechas y por primera vez dirigir mi atención hacia adentro. Y fue entonces cuando descubrí
una herramienta que tuvo un impacto enorme en mí: el eneagrama. Sé que puede parecer simplemente otro sistema de personalidad, pero para mí fue una de las primeras herramientas que consiguió poner palabras a cosas que llevaba años sintiendo sin comprender. De repente empecé a reconocer patrones, miedos, mecanismos de defensa, formas de relacionarme, necesidades que hasta entonces ni siquiera sabía que tenía. Y comportamientos que siempre había considerado simplemente mi forma de ser, empezaron a tener una historia detrás. Fue como empezar a unir puntos y apareció una pregunta que desde entonces me ha acompañado muchísimo. ¿Cuántas cosas de las que considero yo son realmente elecciones y cuántas son formas que aprendí de adaptarme, protegerme o sentirme segura? Esa pregunta abrió una puerta que ya nunca se volvió a cerrar, porque el eneagrama fue una herramienta importante, pero el camino terminó llevándome muchísimo más lejos. Empecé a interesarme profundamente por la psicología, por el comportamiento humano, por la consciencia, por la espiritualidad y sobre todo por entender qué significa realmente conocerse. Y poco a poco comprendí algo que hoy intento transmitir constantemente. Autoconocerte no consiste simplemente en acumular información sobre ti. No basta con saber cuál es tu eneatipo, ni conocer tus heridas, ni entender intelectualmente de dónde vienen tus comportamientos. Conocerte significa empezar a observarte mientras estás viviendo. Reconocer por qué reaccionas como reaccionas, escuchar lo que sientes, comprender qué necesitas, descubrir tus límites, cuestionar aquello que siempre habías dado por hecho y empezar a elegir en lugares en los que antes simplemente reaccionabas. Mi formación en psicología me ha permitido acercarme a muchas de estas preguntas desde una perspectiva más rigurosa y teórica. La espiritualidad me ha llevado a explorar otras preguntas sobre la consciencia, el sentido y quiénes somos más allá de nuestra personalidad. Y el deporte me ha enseñado otra forma completamente diferente de conocerme, especialmente correr largas distancias. Porque cuando llevas muchos kilómetros, estás cansada y todavía queda muchísimo por delante, empiezan a aparecer partes de ti que normalmente puedes evitar. La impaciencia, la frustración, la duda, la necesidad de controlar, la voz que te dice que pares, y también descubres tu capacidad de permanecer, de tolerar la incomodidad y continuar cuando has decidido que algo merece la pena. He aprendido cosas sobre mí corriendo que probablemente ningún libro podría haberme enseñado. Y creo que al final todas estas experiencias aparentemente diferentes han terminado llevándome siempre hacia el mismo lugar, hacia adentro. Por eso existe este espacio, no porque crea que tengo todas las respuestas. De hecho, cuanto más aprendo, más consciente soy de todo lo que todavía desconozco. Y tampoco quiero decirte quién eres ni cómo deberías vivir. Lo que quiero es compartir contigo las herramientas, conocimientos, preguntas y experiencias que a mí me han ayudado a comprenderme, con la esperanza de que alguna de ellas también pueda ayudarte a ti, porque sé lo que significa sentirse diferente, sé lo que significa tener miedo, dudar de ti, buscar seguridad fuera, intentar demostrar que eres suficiente.
Y también sé lo que empieza a ocurrir cuando poco a poco diriges esa mirada hacia adentro y empiezas a comprender de dónde viene todo eso. Pero no quiero contarte una historia perfecta en la que un día me conocí, sané todo y desde entonces vivo en absoluta plenitud. No ha sido así. Yo sigo descubriéndome. Sigo encontrando patrones que no había visto. Sigo teniendo inseguridades. Sigo equivocándome. Sigo encontrándome con partes de mí que me incomodan. Y probablemente siempre sea así. Porque ahora entiendo el autoconocimiento de una manera muy diferente. Conocerte no significa llegar a algún día a una versión definitiva de ti mismo. Significa desarrollar una relación contigo en la que estés dispuesto a seguir mirándote, cuestionándote y escuchándote a medida que cambias. Y quizá esa sea una de las razones por las que todo esto significa tanto para mí. Porque hubo una niña que llegó a un país completamente desconocido y tuvo que aprender desde cero un nuevo idioma, una nueva cultura y una nueva manera de estar en el mundo. Y muchos años después, de alguna manera, comenzó otro aprendizaje, aprender su propio idioma, aprender a entender lo que sentía, lo que necesitaba, lo que temía, lo que quería, quién había aprendido a ser y quién quería elegir ser. Y ese aprendizaje todavía continúa. Por eso, si tuviera que resumir el propósito de todo lo que hago aquí, sería muy sencillo. No quiero darte respuestas sobre quién eres. Quiero ofrecerte herramientas para que puedas empezar a descubrirlo por ti mismo. Porque nadie puede conocerte por ti. Nadie puede hacer ese camino por ti. Pero quizá una idea, una pregunta o una herramienta pueda ayudarte a mirar hacia un lugar al que nunca habías mirado. Y si algo de lo que comparto consiga hacer eso, aunque sea para una sola persona, para mí ya habrá merecido la pena. Y antes de terminar, también quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que estáis al otro lado, especialmente a quienes lleváis aquí desde que empecé el canal, a quienes veis los vídeos, dejáis algún comentario o simplemente dedicáis una parte de vuestro tiempo a escuchar lo que comparto. De vez en cuando leo comentarios de personas que me cuentan que algún vídeo les ha ayudado a entenderse mejor, que les ha servido a algo que expliqué o simplemente que les gusta la forma en la que intento transmitir estas ideas. Y quizá para vosotros sea simplemente un comentario, pero para mí significa muchísimo, porque me recuerda que detrás de los números hay personas y saber que algo de lo que comparto puede estar ayudando, aunque sea un poquito, a alguien que está al otro lado de la pantalla, es precisamente lo que hace que todo esto tenga sentido y también me anima muchísimo a seguir. Así que gracias de corazón. Espero que este vídeo os haya permitido conocer una parte un poquito diferente de mí y sobre todo entender mejor de dónde nace todo esto y por qué el autoconocimiento significa tanto para mí. Normalmente soy yo quien intenta dejaros alguna reflexión, pero hoy simplemente quería compartir un poquito de mi historia con vosotros. Gracias por escucharla, gracias por estar ahí y gracias por acompañarme en este camino. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.